Existen historias que trascienden. Estas han encontrado su propia voz. Esto es, somos voces. Somos historias. Un día como hoy, 24 de septiembre, pero de 1952, nació en Uruapan, Michoacán, Jorge Reyes, uno de los músicos mexicanos más emblemáticos por crear una obra que trascendió la norma. A los 16 años, se trasladó a la Ciudad de México persiguiendo un sueño, la música. Ahí, estudió flauta transversa en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Su interés sobre la diversidad musical le permitió viajar a Europa en los años 70, especialmente a Alemania, donde se encontró con sonidos como la música clásica, electrónica y el jazz. Después, se aventuró a explorar la música tradicional, por lo que viajó a Dharamsala, India, donde la música hindú y tibetana le marcaron profundamente. Fue precursor de la mezcla de instrumentos autóctonos con variaciones electrónicas. Muestra de ello fue el grupo de rock progresivo Chacmol, que fundó junto con Antonio Suárez allá por 1980. Para 1985, este grupo se disolvió y Jorge Reyes comenzó su proyecto musical individual, un proceso libre y lleno de exploración profunda, y donde sonajas, piedras, caparazones de tortugas, ocarinas, teponaztles y otros fueron personajes clave, junto con armonizadores y procesadores de sonidos, ecos y cantos guturales. Participó con infinidad de músicos, desde Antonio Cepeda, Deep Forest, Steve Roach, Sasha Sokol, Chabela Vargas. Incluso recuperó sonidos y cantos birraritari para incluirlos en su disco Nierica, grabado en 1989. Este disco es un homenaje a la cultura birrárica, una etnia milenaria que enaltece el canto del chamán, capaz de conectar con todos los planos de la existencia. Al final de su carrera, transitó por los paisajes sonoros, y donde el principal personaje es el sonido que habita la realidad en su esencia más pura. Si bien su intención era recuperar los sonidos de los 32 estados del país, solo logró recuperar los de Michoacán, Chiapas y la Ciudad de México. El primero fue editado bajo el sello Ready Media del Laboratorio Arte Alameda en 2005. De los otros dos, se desconoce su paradero. Jorge Reyes fue más que un músico y productor, fue un místico que sabía hacer magia con los sonidos. En su música, el cielo y la tierra podían comunicarse. Lo ancestral podía conversar con lo contemporáneo y su sonido sostener el universo. La primera vez que lo vi en vivo fue en las bodas del cielo y el infierno, allá por 2002 en el Teatro Degollado en Guadalajara, una obra dirigida por Antonio Castro y en la que participaron Ariane Pellicer, Tina French, Marco Bacuzzi, Mónica Raya y Alejandro Colunga, y donde Reyes, con su rostro y cuerpo pintados, evocaban un ser de otra época mientras musicalizaba la obra en vivo.
Lo que yo vi esa noche no solo fue un espectáculo, fue un acto de magia, un ritual. Desde entonces y más conscientemente seguía su música. Compraba sus discos, sobre todo los que había producido como solista. En ellos encontraba algo mucho más grande que yo, que todos. Retornaba al origen de los tiempos y ahí podía ser quien quisiera ser. Una mujer danzante ofreciendo su danza a los dioses. Una mujer que canta y emula el sonido de la naturaleza para comunicarse con algo que está más allá y curiosamente frente a nosotros, en el instante presente. Hoy, 24 de septiembre, en el natalicio de este prolífico músico, conmemoramos la palabra y creación de Jorge Reyes, como ofrenda al sonido capaz de convertirse en magia. Después de 30 años que estoy cumpliendo como compositor, como organizador de sonidos, y de haber pasado por diferentes caminos, diferentes estilos, desde haber estudiado flauta transversa en la Universidad Nacional Autónoma de México, y haber estudiado en Alemania y en la India, y hacer música electrónica y haber sido músico callejero en Alemania, y después pues con Chacmol haber tocado varios años rock. Después de eso que me empecé a involucrar en el mundo de la música prehispánica y la tecnología, finalmente he llegado pues a un momento en que también estoy haciendo otras cosas que se me han abierto por otros derroteros, como el caso de los paisajes sonoros. O sea, estoy trabajando en proyectos en los que ya también hago mucho más sonido, con grabaciones de campo, y donde estoy tratando de investigar otros aspectos de la música y del sonido. Sin embargo, sigo haciendo mis conciertos con instrumentos prehispánicos y con sintetizadores, acompañado de danzantes. En sí, pues he pasado por muchas etapas diferentes y diversas que me han llevado pues últimamente a una concepción del sonido que tiene que ver más con la magia y con el misterio. Pues mira, el sonido es un conjuro. El sonido es el ropaje sonoro de una revelación. Para mí, pues el origen del cosmos se encuentra en un gran sonido, y de hecho hay varios mitos de la creación, varios mitos de diferentes culturas del mundo que hacen referencia a un sonido primordial, primigenio, original, que conmociona al silencio cósmico, y ese sonido da vida a todas las cosas visibles y a las cosas invisibles. Entonces, para mí el sonido tiene esa importancia, tiene una fuerza secreta, tiene un poder oculto. El sonido tiene un poder de convencimiento, tiene un poder de hacer aflorar emociones, sensualidad, de conectarnos con la tierra y con el cielo. Los instrumentos, por ejemplo, pues como los tambores, ¿verdad? Están impregnados de ideas místicas, ¿no? Los tambores, que tienen un simbolismo primario, están muy arraigados con la tierra y al mismo tiempo son representativos del latir del corazón de la tierra y del mundo y del universo, ¿no? Las flautas pues están emparentadas con lo femenino,
están emparentadas con lo sensual, con lo bello, con lo idílico del bosque, con las mitologías de los faunos, en fin, son los instrumentos que yo uso, pues todos tienen una relación mitológica y un simbolismo interesante, ¿no? Por ejemplo, las caracolas marinas, que obviamente se relacionan con el mar, con las aguas primordiales, también tienen una conexión con la germinación, con el parto, con la luna, con la fecundidad, y todos estos instrumentos pues son los que usamos en el escenario, en los conciertos, ¿no? Últimamente me he dedicado más a desarrollar lo que es la palabra, no tanto el canto como canción, pero sí el uso de la voz, porque pues la voz también es un instrumento muy poderoso. De hecho, pues en muchas culturas hay palabras que está prohibido pronunciarse, ¿no? De repente esas emanaciones sonoras no se pueden controlar, son palabras secretas. Entonces hay palabras tan cargadas de energía que pueden tener influencia sobre lo físico, y otras que tienen el poder de estimular estados espirituales, estados meditativos, ¿no? Son palabras que pueden penetrar nuestro corazón como si fuesen llamaradas de fuego, ¿no? Bueno, es que el cuerpo se convierte en una caja de resonancia. De hecho, nuestro cuerpo, que está compuesto en su mayor parte por agua, es transmisor de sonido. Nosotros no escuchamos únicamente por los oídos. La música nos penetra por el cráneo, por los huesos, por los pulmones, por las piernas. Y el hecho de poder usar esa resonancia natural del cuerpo como productor de sonidos y de ritmos, pues implica que uno se sienta muy conectado con la vida orgánica, porque finalmente la música corporal es el origen de la música, los ritmos del cuerpo es el origen de la música. De ahí después se desprenden los tambores, de ahí se desprenden las flautas, porque el cuerpo con su resonancia y la voz que uno puede producir, finalmente los instrumentos se convierten en sus emulaciones. De hecho, siempre se dice que los chelos o los violines tienen una voz, y lo que están queriendo decir es que esos instrumentos imitan. En un principio surgieron como imitaciones de la voz, y las percusiones como imitaciones de los ritmos que uno podía hacer con el cuerpo al trabajar, o al caminar, o al correr, o al nadar, ¿no? Todos estos ritmos que uno hace naturalmente, normalmente no oímos, pero sí se produce un sonido cuando estamos caminando. Nuestros pasos se oyen en las hojas, en el bosque, o en el asfalto, o al subir unas escaleras, y eso es un ritmo, ¿no? Cuando estamos comiendo, cuando estamos haciendo alguna actividad, siempre estamos haciendo, aunque no se escuche, estamos haciendo un ritmo. Entonces de ahí viene el origen de la música, y para mí es muy importante haber llegado a desarrollar esta forma de expresarme, porque al mismo tiempo es tan energética y tan regenerativa que uno pues puede liberar hasta sus propios demonios a través de esa experiencia. En la cultura mexicana, ¿verdad?, la antigua, la música prehispánica realmente acompañaba todos los aspectos relevantes de la vida cotidiana, ¿no? Siempre estaba presente en todas las actividades. La danza, el canto eran parte esencial de las costumbres y también de las creencias, implicaban una cosmovisión, ¿no? Sin embargo, en esas culturas no existía, por ejemplo, y vale decirlo,
no existía la palabra música como tal, ¿no? Sino que más bien las palabras que encontramos en las lenguas indígenas que se refieren a la música tienen más bien el significado como de juego, no como la música como la concebimos, sino más bien como una actividad espiritual también, ¿no? Entonces, si tenemos este mundo donde la música antigua tenía un significado cosmogónico, donde la música había sido creada por los dioses para vincularlos con lo divino, para vincular lo perecedero, lo terrestre con lo inmortal, con lo cósmico, con lo que existe, con lo que no existe, con lo que se ve, con lo que no se ve. Aparentemente, al usar estos instrumentos orgánicos mezclados con la tecnología, pues pareciese que fuera una contradicción, ¿no? Pero para mí el sonido de una piedra no se contrapone a una computadora, sino que más bien las computadoras también hay que verlas como generadoras de una energía que es de otro tipo. Las computadoras utilizan los cuarzos, utilizan los minerales para poder almacenar su información. Y entonces no hay ninguna contradicción, solamente es la actitud con la que uno tiene que acercarse a estas máquinas, que de hecho un piano en sí es una máquina perfecta que produce sonidos. El teclado está perfectamente afinado, está perfectamente diseñado con leyes acústicas, con materiales específicos. Entonces los instrumentos musicales también son producto de una tecnología, ¿no? Las flautas de la orquesta pues, son flautas de metal que tienen un sofisticado mecanismo de llaves y zapatillas, y ese mecanismo es producto también de una tecnología, lo mismo que los saxofones o las guitarras eléctricas que utilizan imanes envueltos en cable para poder amplificar las cuerdas de la guitarra eléctrica. Entonces, si uno se acerca a estos instrumentos, cualquiera que sea, con una visión espontánea y con un sentimiento orgánico, pues obviamente se produce un resultado orgánico. Si uno agarra una flauta con una actitud totalmente intelectual, como en la música contemporánea seria, donde con las flautas hacen un sinfín de ruidos extraños que ya no son notas musicales, pero la actitud del compositor es fría, rígida y sujeta a reglas muy específicas, pues el resultado probablemente es que sea una música muy intelectual que uno no alcance ni a comprender. Pues he tenido la oportunidad de colaborar con mucha gente. Con Suso ya hace algunos años hicimos varios discos, lo mismo con Steve Rauch, pero también después colaboré con Sasha Sokol en uno de sus discos. Yo le hice unas canciones que no tenían letra y que se salían totalmente de lo que normalmente canta y cantaba. Últimamente, a través de una producción de la UDG, que está produciendo un disco con Chabela Vargas, pues también tuve la oportunidad de entrar como productor y director artístico de este disco de Chabela a un mundo que para mí había sido muy lejano, que es el mundo de las canciones populares mexicanas. Entonces ahora he tenido la oportunidad de hacer una mezcla de canciones rancheras y de boleros con cántaros y con flautas y ocarinas, ¿no? En el disco hay una versión de La Llorona con caracolas marinas y con flautas prehispánicas. Entonces, pues he tenido la oportunidad de hacer todas estas colaboraciones, que finalmente todas son enriquecedoras, porque uno entre más contacto y más ideas y más interacción tenga con otras fuerzas creativas, con otros compositores, con otros músicos, pues uno sigue constantemente en aprendizaje, constantemente en contacto con ideas nuevas y con conceptos novedosos. Yo pues cuando viajo siempre trato de sacar lo mejor que pueda de los viajes. Si voy a Brasil, pues voy a la selva, me traigo un instrumento. Pero si voy a Berlín, me meto a los antros clandestinos más desconocidos del techno para ver qué está pasando. Me traigo discos y voy a ver cómo hacen los DJs.
Entonces está uno pues siempre funcionando como una esponjita que absorbe de todos lados para que finalmente pues la música no se quede encasillada en un solo estilo y que no se quede solamente con unas ideas ya fijas y no cambien, ¿no? Porque pues tocar durante muchos años siempre las mismas canciones a mí me parecería como algo que esa reiteración me llevaría a un aburrimiento, a un tedio, ¿no? Entonces para mantenerme siempre como activo y fresco necesito el contacto con otros compositores, con otras culturas, con otras músicas. Bueno, de los que actualmente están vigentes, pues bueno, a mí me gusta Café Tacuba, me gusta Nortec, me parece un trabajo muy interesante, Plastilina Mosh, Molotov. Normalmente lo que no me atrae para nada es el mundo ya mucho más comercial, ¿no? El mundo del consumo masivo, donde pues ves un pop que pasan décadas y te siguen vendiendo las mismas canciones recicladas, nada más que adaptadas a las tecnologías nuevas, con otros sonidos, con otros productores, con producción mucho más sofisticada, pero que al mismo tiempo no te presenta nada arriesgado, te siguen vendiendo el cursilismo fácil del amor y de los sentimientos románticos. A mí me parece que México en este momento pues sí tiene una oferta de grupos interesantes. En Guadalajara hay muchos grupos interesantes también que han estado trabajando en aspectos novedosos, como también el colectivo de Nopal Beat, ¿no? Y muchos otros, ¿no? El jaguar es el guardián de los secretos, ¿no? Es el guardián de las cavernas y es una deidad maya muy importante que implica toda una actitud de conocimiento y es una imagen que yo he estado usando en mis conciertos, en las fotografías y en los discos, porque en el sentido simbólico y mitológico creo que tiene que ver conmigo como si fuera mi alter ego, ¿no? Como si fuera mi nahual, el jaguar. Aunque no estamos en el día del equinoccio, sí estamos en las cercanías del inicio de la primavera. Notoriamente ha dejado de hacer frío, estamos empezando a entrar a una etapa de fertilidad donde se siembra, ¿no? La etapa del equinoccio, la etapa del inicio, como decía, de la primavera, que es el principio de otro ciclo, que es como el eterno retorno, que constantemente pasa uno de la primavera y llega uno al invierno y empieza otra vez un ciclo de vida. Entonces, por esa razón, los danzantes pues participan conmigo para hacer como esta ceremonia, como te decía, no es el mero día del equinoccio, pero sí tiene ya que ver una relación con este ánimo que ya nos invade en estos días que empezamos a celebrar el cambio de una época, de un ciclo nuevo. Jorge Reyes trascendió de este plano el 7 de febrero de 2009 mientras dormía en su estudio en la Ciudad de México. Esta entrevista fue grabada en marzo de 2006 cuando promocionaba su disco Por el Camino del Jaguar, donde compilaba lo mejor de su trabajo desde 1984 a 2001.
Una pequeña parte de esta entrevista se transmitió para dar promoción al evento. He de decir que para mí fue un gran regalo y un gran honor hacerle esta entrevista. Más allá de conocer sobre su trayectoria musical y esta presentación, me interesaba conocer su concepción acerca del sonido y lo que había detrás de sus creaciones, en el reflejo del cuerpo y la resonancia, de las palabras que no pueden ser nombradas. En el sueño del que no se despierta, me gusta creer que Jorge Reyes se encontró con el jaguar y se hicieron uno solo. Regresó al sitio donde nacen todas las formas, ahí donde el sonido regresa a su esencia primigenia, el silencio. Hoy, 24 de septiembre, conmemoramos a Jorge Reyes. Quede aquí evidencia de su palabra y creación, que hoy trascienden todo espacio y todo tiempo. Somos voces, somos historias. Una producción de Circular, gestión de proyectos culturales. Nice to be in orbit.